La paciencia. Hablemos un poco acerca de ella. Nos encontramos en un ambiente en el que las personas quisieran tener las cosas ya, de inmediato, sin tener que esperar tanto. Además, el entorno en el que estamos tiende a tener mucho recelo con respecto a pasar por molestias. En general, nadie querría pasar por molestias para obtener algo. Estamos también en un entorno en el que las personas buscan placer, como es natural, pero a veces esa búsqueda de placer se vuelve un fin, sin el cual no se puede estar, sin el cual no se puede vivir, y ahí es donde empiezan los problemas. Porque entonces surgen los excesos y con eso los problemas de comportamiento con consecuencias de todo tipo, adicciones, violencia, bueno, ya todos los conocemos. Entonces, vemos que en el mundo, en la vida, lo que tenemos es, por un lado, placer, pero también tenemos molestias, inconvenientes, adversidad. Algunos toman como solución huir del dolor y entonces su vida la convierten en un hedonismo permanente. Por supuesto que esto al fin termina causando dolor, así que no es la vía por la que se termine eliminando el dolor, porque la vida tiene los dos componentes, placer y dolor y sufrimiento, y son partes o son momentos o son puntos de una línea continua o de una curva por donde tenemos que pasar mientras vivimos. De eso está hecho la experiencia. Entonces la paciencia lo que nos indica es que cuando conocemos o presentimos una dificultad a superar o tenemos algún bien deseado que tarda en llegar, se soportan las molestias presentes con serenidad. Ese es el pensamiento de la paciencia. Entonces, nos remite a los esfuerzos prolongados, nos remite a la espera a través de un tiempo largo, lo cual riñe mucho con querer las cosas ya, con el deseo de gratificación y con la tolerancia a la frustración. Quiere decir que hace parte del diario vivir, porque lo que más escuchamos en la cotidianidad es tenga paciencia. Entre más estemos atados a lo placentero y menos aceptemos lo dificultoso, habrá más problemas para ser paciente, habrá más problemas para esperar porque quien no tiene paciencia reacciona de una manera inmediata, vive de reacciones permanentes, molesto, perturbado, agresivo.
La paciencia supone que vale la pena esperar por algo. Por esa razón hay que tener muy claro cuáles son las cosas valiosas, cuáles son las circunstancias concretas, materiales, cuáles son las recompensas emocionales, afectivas, por las que esperamos. Es muy importante tenerlas claras y es muy importante determinar su valor para saber cuánto valen en verdad. Siempre hay que tener en cuenta en esto qué tan razonables son esos deseos, eso que esperamos, eso que anhelamos, ese placer que queremos, ya que en la medida en que sea más irracional, estaremos esperando de manera más inapropiada. No será muy razonable esperar por ciertas cosas que vemos que finalmente no tienen futuro. No será razonable esperar por cosas que a veces están muy llenas de fantasía. Sin embargo, hay motivos razonables por los cuales se puede decidir tener paciencia. En otros casos también, porque ciertas adversidades hacen parte del diario vivir y con impaciencia no las controlamos, no las modificamos, no las transformamos. Es decir, es una impaciencia que no tiene frutos. La paciencia nos remite a que no se trata de ocupar el tiempo con actividades frenéticas, incesantes, buscando resultados inmediatos, no viendo a largo plazo, porque en estos casos lo que se busca es el rendimiento, ese es el valor. Y si las cosas son un rendimiento para nosotros, pues tendremos poca paciencia para poder hallar otro tipo de bienes que valen la pena ser considerados en la vida. Lo que se impone es conseguir los resultados en menos tiempo o con un menor esfuerzo, o los mejores resultados en menos tiempo. Lo que no se puede conseguir rápidamente, termina. Entonces se promueve una especie de vivir descontrolado a un vivir paciente. Un vivir descontrolado deja a la persona sola. Y un vivir con paciencia permite vivir con otros bien, vivir mejor, aprovechar mejor el contacto que tenemos con los otros y las experiencias interpersonales. Otro aspecto que podemos considerar respecto a la paciencia es la disciplina, porque en la mayor parte de las veces tener disciplina permite tener paciencia.
en las cosas que se hacen, por ejemplo, ya sea en el trabajo o en la vida misma. Entonces no se tiene paciencia cuando se dejan las cosas a medias, cuando se hacen sin exigencia. El que está en calma está en condiciones de pensar, está en condiciones de estudiar los pros y contras de una situación y puede examinarla de una manera juiciosa. Después de eso puede decidir de una manera sosegada, mirar cuáles son los resultados de las acciones previstas. Con serenidad se evita la reacción precipitada, nerviosa o asustadiza, haciendo más fácil la actuación responsable, prudente, el encuentro de una solución más justa a los problemas. Entonces, aceptar las molestias de la paciencia solo tiene sentido por el bien que buscamos, ya sea para nosotros o para los demás, por lo que se logra alcanzar a continuación de los esfuerzos o de la espera. De lo contrario, hacer esto ya no sería paciencia, sino masoquismo, un masoquismo a ultranza. Entonces, en la paciencia hay algo fundamental y es que la persona sabe que tiene conformidad con las cosas, con lo que deben ser las cosas, de cómo deben ser, pero no es la conformidad de un pasota, sino es la conformidad activa de una persona que tiene una visión acerca de cómo son las cosas y de lo que debe ser. El deber ser de las cosas no siempre se encuentra en las manos de cada una de las personas. Y en ese caso, cuando tenemos conformidad con lo que debe ser, podemos tener más tranquilidad y podemos ser más pacientes que cuando solamente queremos controlarlo todo. Entonces la resignación no es paciencia, de acuerdo con esto que acabamos de decir. Y vivir sin quejas es una forma de comprender cómo son las cosas y querer vivir con alegría todo lo que podamos para no vivir amargados, impacientes y descontrolados, hurgando aquí y allí, haciendo aquí y allá de manera desmesurada. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas que hemos mencionado, la paciencia son las alegrías, los triunfos y los fracasos de todos los días. La paciencia tiene que ver totalmente con la estabilidad emocional. Algunas personas tienen serias dificultades para aceptar los disgustos, las molestias y las dificultades, y eso les causa
una irritabilidad desbordante con ellos mismos y con los demás, un rechazo permanente a cómo suelen funcionar las cosas. Se enfadan con los demás por cualquier cosa, todos ya. Por otro lado, es importante tener en cuenta con respecto a la paciencia que exige mucho autocontrol. Por esa razón hablábamos de la estabilidad emocional que se requiere para poder ser paciente. Entre más ansiosa es la persona, tiene mayor dificultad para ser paciente, porque el ansioso no quiere esperar, desea las cosas ya, quisiera que las personas fueran como él quiere o como ella quiere. En la inestabilidad emocional hay un deseo de inmediatismo desmedido que rime completamente con la paciencia. Efectivamente, hay que señalar también que la paciencia tiene límites. En algunos casos es mejor cambiar la situación que esperar para transformarla. Y en eso no nos podemos llamar a engaños y debemos ser muy consecuentes en este sentido. Es necesario analizar muy bien las circunstancias concretas para saber si tienen el mérito suficiente y valen la espera, valen la paciencia. Entonces, fundamental es distinguir de una manera razonable lo que puedo esperar y lo que no puedo esperar. Finalmente, es importante en la paciencia no dejarse llevar por los impulsos y por los deseos del momento. Si quieres tener más contenido o más material de este tipo, estamos en el canal Leonardo Álvarez de YouTube. Suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones y dale like si te gustó. Gracias.